la diplomacia internacional, el grupo de embajadores acreditados en Venezuela, frente a estas flagrantes violaciones a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas, etcétera, etcétera, no hicieron nada. Él es Omar González, uno de los rescatados de la Embajada Argentina. Omar nació en Ciudad Bolívar, es político, periodista, profesor y parte del equipo estratégico de María Corina Machado. Tiene 75 años y ha cruzado varias veces el Orinoco nadando. Hace unos años también hizo un Ironman. Es un personaje muy interesante, con buenas anécdotas de la embajada y también buenas anécdotas del estado Bolívar, donde fue gobernador. Espero que les guste. Hola, buenos días, señor Omar, ¿cómo le va? Qué bueno verlo en libertad, ¿cómo está usted? Buenos días, la verdad es que respirando aires de libertad después de un año y algunos meses encerrado en una sede diplomática que se transmutó, se convirtió en una cárcel. Sí, bueno, he visto algunas de sus entrevistas y es increíble cómo los cuerpos diplomáticos no actuaron, ¿no? Sí, para mí fue realmente decepcionante porque, bueno, yo soy de una generación que vio a través de los medios de comunicación social cómo después de la Segunda Guerra Mundial se crearon estos organismos para evitar que se cometieran esos crímenes de Sí, lesa humanidad, como los juicios a los jerarcas del nazismo y a otros dictadores que habían cometido felonías de esa magnitud. Y ahora estoy siendo, en cierto modo, protagonista de esta situación. Veo con sorpresa cómo la inutilidad de algunos organismos internacionales que lo que hacen son sí. declaraciones, etcétera, etcétera, pero no actúan. Y más sorpresa me dio cuando vi que la diplomacia internacional, o sea, el grupo de embajadores acreditados en Venezuela, frente a estas Mm, flagrantes violaciones a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas, etcétera, etcétera, no hicieron nada, sí. volteaban a un lado. Yo no sé si era por miedo a Maduro o por miedo a que lo Sumisos. expulsaran, pero es una cosa de verdad muy, muy lamentable. Yo creo que eso hay que revisarlo. Y la Corte Penal Internacional y las propias Naciones Unidas, la OEA, que hay gente muy dedicada y nos apoya, como es el caso de Luis Almagro, como es el caso de algunas Sí. comisiones de las Naciones Unidas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No hay acciones concretas. Me imagino que no me va a decir cómo se escaparon o cómo los rescataron, pero me encantaría entender cómo fueron esas horas previas. Bueno, que usted no es un muchachito. Yo me No. imagino que tiene que haber tenido un poquito más de nervios, ¿no? Bueno, yo cumplí 75 años de edad ahí en la sede diplomática en marzo de este año, ¿no? Todavía Este, está joven, entonces. por cierto, que mi esposa, mis hijos, mis nietos, ese día me hicieron como un regalo una cajita, una caja de comida, con las cosas Mm, que a mí me gustan, ¿no? Arepa, queso Casabe. guayanés, Ah, casabe y una torta de cumpleaños. Y también con fle, porque a mí me gusta desayunarme con cambur y esas cosas. Lo decomisaron. Y fue un increíble. poco, yo no sé si es una mezcla de sentimientos encontrados. En primer lugar, la rabia, la indignación, por lo que estaba viendo, porque yo estaba viendo cuando agarraron, por ejemplo, abrían las cajas de conflé y se comían así delante de mí. Y la torta se la repartían los verdugos de la policía de Maduro. Yo decía, esto es parte del terrorismo psicológico Mm, que nos están tratando de aplicar. Bueno, que la aproveche. Unos días antes de salir, también me habían mandado una arepa con un queso de Aragua de Barcelona. Y también también lo decomisaron, chico. Bueno, eso fue parte de las cosas que vivimos en ese año y 4 meses, sin luz, sin agua, con restricciones de comida. Yo, como tú dices, tengo 75 años, aunque gozo de buena salud, quizás por mm. mi actividad deportiva de toda la vida. Este, Incluso después de los 70 años hice un Ironman aquí en Estados Unidos, Wow, en Kentucky, wow. sí. Y bueno, me permite no haber sufrido grandes cosas, pero sí tengo una lesión, digamos, crónica, Okay. cardíaca, que necesito tomar un medicamento que regula la actividad eléctrica del corazón todos los días. Mm, Y esto no, yo la tuve que ir partiendo lo que me quedaban en pedacitos
y porque no dejaban entrar las medicinas. Entonces, hasta que la Cruz Roja me hizo llegar, y también es que unos diplomáticos, pero con mucho celo, me hicieron llegar unas pastillas que me permitieron seguir el tratamiento. ¿Cómo fueron esas horas previas? Mucho nervio, mucha Mira, incertidumbre. esto que espontáneamente el pueblo venezolano le dio el nombre de la Operación Guacamaya, no Mm, comenzó con esto. Esto tiene tiempo y tampoco ha terminado con nuestro rescate. Y no fue nada al azar, fue algo muy bien planificado y coordinado por la propia María Corina Machado y los aliados, y ejecutado con mucha disciplina, con una mm, muestra de audacia, de coraje, pero también de disciplina. Los detalles no los vamos a suministrar ahora porque, como te digo, la confidencialidad es clave porque la operación Guacamaya sigue. Hay más de claro. 1.000 presos en las inmundas cárceles de Maduro. Y hasta que Venezuela no sea libre, no se va a conocer. Pero como le he dicho a otros colegas periodistas y comunicadores sociales, cuando se conozcan los detalles, yo estoy, porque he revisado la historia de las fugas más espectaculares y estoy seguro que esta va a estar inscrita en las fugas más espectaculares del mundo, ¿no? Este, eh, pero como te digo, que no puedo revelar y no lo vamos a hacer ni a la almohada, porque ponemos en riesgo a mucha gente. ¿Y usted por qué es tan peligroso? ¿A qué se dedicaba Yo usted en no la sé. organización? ¿Por qué lo perseguía? La verdad es que no sé, yo toda mi vida la he dedicado al campo de la docencia, fui profesor universitario de la Universidad de Oriente por Mm, 20 años, ok. el ejercicio del periodismo, donde me gradué Ujú, de comunicación social en la UCAP, y bueno, la actividad política. Este, las únicas oportunidades que he ido a un tribunal es para cubrir una noticia y para ok. reportar, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando la Fiscalía de Maduro nos dictó órdenes de captura al grupo Ujú, que formamos parte del comando de campaña de María Corina Machado y de Mundo González Urrutia, yo digo, ¿qué? Con unas acusaciones tan absurdas de terrorismo, de conspiración, cuando como periodista abiertamente, y de hecho todo este periodo que estuve en esa cárcel de la Embajada de Argentina en Caracas, escribía todos los días. Incluso publiqué 2 libros de verdad. en Eso ese, no lo sabía. sí, y el otro, el de todo este proceso de la Operación Guacamaya está ya en proceso y se va a publicar tan pronto pueda. Y entonces todo lo que hago en mi vida privada también las publico, mis Mm, opiniones, mis declaraciones. Entonces, ¿por qué esto? Yo creo que es que obviamente se dieron cuenta de que la actividad organizada, honesta, el uso de la verdad como instrumento en la política venezolana y desenmascarar la destrucción y el saqueo que estaba haciendo Maduro y sus cómplices de Venezuela, lo llevó a usar esta mentira y otros recursos deshonestos para perseguirnos. Esa es la única explicación que tengo, porque claro, le hemos aceptado golpes mortales. Las mm, primarias que eligió por primera vez desde la base del pueblo venezolano, eligió el liderazgo opositor. María Corina Machado, con millones de votos, el 93% de las personas que participaron, millones de personas que participaron en esas primarias en octubre del año 2023, dijeron no. sí. Aquí el liderazgo es el de María Corina Machado. Después, el golpe que se le dio al propio Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y no podemos decir, sino que es otro golpe a la estructura represiva al terrorismo de Estado que están aplicando en Venezuela para inmovilizarla, con el rescate de que fuimos objetos y favorecidos en esta operación Guacamaya. Y el último golpe letal fue ese llamado responsable de María Corina Machado, de Mundo González Urrutia y de los demócratas venezolanos de no prestarnos a esa farsa electoral del 25 de mayo.
Y el venezolano dio un testimonio de inteligencia, de coraje, de valentía, al dejar las calles desiertas y los centros electorales vacíos, para demostrarle al mundo que el pueblo venezolano no quiere saber nada, tiene un hartazgo de esta dictadura, y que lo que está exigiendo y necesitando es el cambio. Creo que hubo como una curva de aprendizaje en Venezuela donde la gente entendió que este modelo no funciona, ¿no? O que dejó de funcionar. Definitivamente. ¿Usted cree que la gente sí aprendió? O sea, estas últimas demostraciones electorales, etcétera, ¿cree que los ciudadanos venezolanos aprendieron? Yo estoy convencido de eso. En este momento, hablar de socialismo en Venezuela es casi una ofensa, ¿no? Porque se le había dado tanto crédito a líderes de esta posición ideológica, y fueron tan vilmente engañados cuando decían, por ejemplo, ser rico es malo, hay que vender los aviones de Expropiar. PDVSA, expropiar, todas esas cosas, ¿no? Y cuando uno ve lo que sucedió, lo que sucede con cada uno de los miembros de la cúpula de este proceso, que tiene 26 años, que ya son cifras obscenas los que se han robado. No se cuentan por centenas, son por millares de miles de millones de dólares. Entonces dice fulano de tal, la enfermera tiene 500 millones de dólares, el tesorero tiene 1.000 millones de dólares, el presidente PDVSA, en fin. ¿Y cuánto tendrá la familia de los que usurpan el poder en Venezuela? Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Ser rico es malo? Y se compran urbanizaciones completas y palacios en el mundo, y ser rico es malo. Y entonces los salarios son miserables, las escuelas destartaladas, los hospitales, es casi una condena de muerte entrar a un hospital público. Las pensiones y las jubilaciones son absolutamente irrisorias para el costo de la vida en Venezuela. Y ser rico es malo. Anda a ver. Y cuando uno ve, ¿no? O sea, los hijos de estos jerarcas estudian las más caras y mejores universidades del mundo, y no van a los hospitales públicos, se van a tratar en otros. Entonces, esta mentira los desnudó completo. Y luego, desde luego, cuando se dan cuenta de que, mira, todo el que ha pasado por la presidencia de PDVSA, que es la espina dorsal de la economía en Venezuela, ha salido obscenamente millonario, ¿no? Y algunos así están presos. Entonces uno dice, no. Aunque la mayoría presos, creo que Sí. excepto dos, todos están presos, o presos, o exilados, o no sé, están... Tal cual. Ahí no hay huesos sanos. Y ahora uno ve que los más altos jefes de este proceso tienen empresas petroleras montadas en Suiza, que utilizan el petróleo y lo venden por caminos oscuros. Y esto no se entera el Estado. Entonces, yo que vivo en el estado de Anzoátegui, donde se descubrió la faja petrolífera del Orinoco, en una población pequeña que queda en el sur, que se llama La Canoa. Fue la primera exploración. Y bueno, pero después vino el complejo industrial de José, donde hay 4 inmensos mejoradores y todas esas cosas, infraestructura petrolera que hay allí en el estado de Anzoátegui. Y uno ve en la bahía de Pozuelo aquella caravana de tanqueros gigantescos. O sea, esto están produciendo cada vez más. Ahora, pero cuando uno ve las cifras oficiales de la OPEP y del Ministerio de Energía y Petróleo, no se comparece con lo que estaba observando. Claro, se llevaban esos tanqueros, pero no para enterarlos al fisco nacional, sino para metérselos en los bolsillos de los que estaban comerciando ahí. Eso se está viendo. Así como vi con estos ojos que se comerán los gusanos, como por ejemplo estructuras por ejemplo, las empresas básicas de Guayana eran destartaladas y vendían los de Sidor como chatarra. El tren Tinaco-Anaco, los rieles, los durmientes, hasta las locomotoras, sin usar, las picaban y las vendían como chatarra y las sacan por el puerto de Guanta. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Es que la destrucción, el saqueo, es una cosa terrible. Y tú ves los pueblos destartalados, las calles rotas, no hay luz, en los servicios, la gente haciendo colas interminables para una bombona de gas, y uno ve como esos mechurrios se queman el gas miserablemente, y uno dice, no, esto es socialismo
es una trampa, que yo creo que los venezolanos estamos vacunados para siempre contra esta cháchara de la azulana igualdad socialista que tanto pregonan. Y que todos los países, porque no es Venezuela, donde se ha ensayado este modelo, han terminado empobrecidos, miserables y cada vez peor. No hay uno solo que pueda mostrar éxito. Pero una de las cosas que a mí más me sorprende es cómo hay una cantidad de colaboradores venezolanos que, bueno, y políticos y gente que está como tratando de vender que el modelo funciona. Sobre todo lo que más me impresiona son políticos que en algún momento fueron críticos, fueron contrarios a este régimen. Sí, ¿Qué cree usted que está pasando ahí? Yo, no, la verdad es que me hago la misma pregunta. A veces creo que algunos pueden estar siendo chantajeados por haber cometido algún error en su vida y dicen, bueno, si no haces esto, te lo expongo, ¿no? O han cometido un dolo, o han cometido un acto de corrupción. Y otros, bueno, sencillamente por la plata, porque aquí ha circulado mucho dinero, muchísimo dinero. Y bueno, cuando uno ve que y son audaces, porque Maduro contrata en su defensa ante el juicio que se le sigue en la Corte Penal Internacional a la cuñada del fiscal, Karim Khan. Entonces, ¿cuánto está cobrando ahí y cuánto le puede estar llegando a otros de los personajes claves de esa instancia internacional? Yo no lo sé, pero no es fácil de comprender que hay un conflicto de intereses. ¿Cómo ser el abogado? Te vas a enfrentar tú a un familiar que es la defensa y la fiscalía. Total. Y aquí mismo en Estados Unidos. Lo que yo vi en los últimos días me he sorprendido. El lobby que montaron para evitar que la petrolera norteamericana Chevron le quitaran la licencia de operar en Venezuela fue una cosa asombrosa, ¿no? Cómo incluso manipularon a la opinión diciendo que ya eso estaba listo, la prórroga. Y que había habido una negociación entre el gobierno de Donald Trump y Maduro, con el que liberaron a uno de los tantos presos estadounidenses que hay en Venezuela. Y cuando supimos la verdad, porque esto lo vimos directamente en el despacho del secretario de Estado, Marco Rubio, un día después que en la noche aclaró que todo eso era mentira, que el 27 de mayo iba a cesar como cesó la licencia de producción, que le estaba dando aproximadamente $5.000 millones a Maduro, pero no para la mejora del pueblo venezolano, sino para sus cuentas personales y para la represión, para comprar fusiles, para comprar bombas lacrimógenas, para comprar municiones, para reprimir al pueblo. Entonces, ni un solo dólar más ahora le está entrando a la dictadura. Y esto va a ser tiene un efecto devastador para ese pilar del régimen. Usted fue gobernador del estado Bolívar, ¿no? En el año 90. Sí, correcto. Y me imagino que tiene mucho contacto, por supuesto, con el estado Bolívar. Soy guayanés en 6, 7 generaciones, hijo de otros hijos nacidos allá. Mi mamá era de Tumeremo, mi papá de Ciudad Bolívar, yo nací en Ciudad Bolívar. A los 2 años me fui al estado de Anzoátegui y mucha gente se confunde, bueno, pero tú eres de Anzoátegui. Y mi primaria y secundaria la hice allá. Pero luego regresé a trabajar con la Universidad de Oriente y al poco tiempo, bueno, fui electo diputado a la Asamblea Legislativa, donde fui presidente. Fui electo durante 4 periodos. Y a la edad de 30 años fui también secretario general del Colegio de Periodistas. Carlos Andrés Pérez me pidió, fui el último gobernador designado en la gestión de Carlos Andrés Pérez. En el estado de Bolívar, un poderoso estado, el más grande del país, ¿no? Y además con unos recursos naturales impresionantes. Bueno, y ahí estuve. Desde luego mis lazos familiares, etcétera, etcétera, están sembrados en Bolívar. Bueno, pero tengo más de 40 años, además de los años juveniles e infantiles en el estado de Anzoátegui, que son vecinos y al final lo único que nos separa, que lo cruzo a nado, por cierto, todos los años lo venía cruzando, es el río Orinoco. ¿De verdad? Sí, hay una competencia. Pero en la competencia, exacto. Sí. El cruce a nado del Orinoco y el Caroní, uno sale desde Barranca, en Monaga, y cruza hasta San Félix, en el municipio de Caroní del estado de Bolívar. ¿Qué distancia es eso? ¿Eso es como 1 kilómetro? ¿Cuánto Lo es? que pasa es que es más maña que fuerza, ¿no? Con los jóvenes, los que estamos jóvenes,
Lo Claro. cruzan directo, ¿no? Y son aproximadamente unos 3 kilómetros, ¿no? Eh, Ah, pues bastante, sí. pero los que tenemos más maña, en Ah, lugar, porque el Orinoco tiene menos corrientes que el Caroní, más o menos 2 nudos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno entra al ok, Caroní, ahí sí viene con mucha fuerza. Entonces yo lo que hacía era ok, nadar hacia la isla de Fajardo, una isla, pues, aprovechar ok. el Orinoco, y cuando Ajá. entraba al Caroní, lejos de luchar contra el Caroní, la corriente me lleva hacia el embudo, que es la entrada de la competencia. Entonces, Y se va briciadito por ahí. sí, busco hacia el muelle de Palúa. Allá. Ok. Entonces, claro, tengo la ventaja que conozco muy bien el territorio, y esto es una competencia internacional. Viene gente de todos, nadadores de todas partes del Sí. mundo a ello, y es muy bonita, es extraordinariamente iniciativa. Pero a veces me ha pasado que todo el que llega y logra cruzarlo, está el alcalde de Caroní esperándolo en el lado de la Ok. orilla, pero con Sí. este régimen, cuando veía que era yo, no me ponía la medalla, sino que se la daba a otro, pónsela tú. De verdad, a Sí, ese a nivel ese nivel, de no, estupidez. vale, de ridículo, yo me reía, ¿eh? I- Eso pasó Qué varias veces. Sí, increíble. sí, sí. Leí que usted fue el fundador del Paují. Yo soy un amante del Paují. Ah, sí, Cuénteme cómo, vale. cómo usted fundó el Paují. Mira, es una historia increíble. El Paují es una población que está en un tepuy del macizo guayanés. Ujú. Entonces ahí llegaron mucha gente que se le decía hippie en la época, Sí, sí, tengo este, un par de amigos allá. Sí. sí, y otros que están convencidos de la vida extraterrestre, y que allí era un centro donde Sí. los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, estaban allí. Y tienen una vida llena de tranquilidad, de paz, de cuidado del ambiente. Pero los niños que nacían allí, ¿m? No tenían cómo registrarse, ¿no? O tenían que ir a Santa Ok. Elena de Guairén, eran días y días de camino. Yo fui allá y fundé el pueblo oficialmente como gobernador, ¿no? Y después algunos amigos, ¿Eso para qué? Para que en los registros saliera que ahí hay de un naciste en el Paují. el registro civil cuando nace un niño Claro. de Empaují, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Ok. Y además se le daba el estatus, hay a ciertas autoridades Ok. que representan al Estado en esa hermosa población. Y Sí. tengo amigos que viven todavía allá, Se hace tienen buena miel. apiario, sí, una miel extraordinaria. Sí. Y de la abeja madre, sí, eso es una cosa maravillosa. Incluso Sí. allí hay un río, pero ahí no se usa gasolina, ¿no? Sino eso Mm. es unas plantas especiales que se llaman de ariete, es decir, Claro. por la caída del agua impulsan y dan Sí. energía. Con unas válvulas check Es que unas hacen que válvulas le TEP. va. Tú eres un Ajá, experto, exactamente, ¿no? Sí, sí, que me gusta, me Sí. gusta el tema. Y ahí entonces no contamina ni el río, ni las plantas, Sí. ni las abejas. Aunque me han dicho que recientemente se ha llegado a la Sí, contaminación de los sí, mineros. sí, Lamentablemente se está afectando mucho la zona porque los sí. mineros pasaban hacia abajo, no me acuerdo cómo se llama el otro pueblo que está un poco No, más abajo. Chiricayén. Y- ajá, exacto, exacto, Yo, Circayén. Y yo entonces estuve ahí en ahora, Chiricayén porque él estaba poblado por una comunidad indígena, ¿no? Entonces, correcto. ahí, cuando estaba en la gobernación, mataron a un indígena, ¿no? Ok, Entonces, esa comunidad indígena se alzó en armas. Entonces, la Guardia Nacional ocupó Chiricayén. Y lo que yo te voy a contar aquí no es fábula, es una cosa real, para ujú, que tú veas la riqueza que tiene esa zona. Ahí hay un río que se llama el río Chiricayén, sí, donde las indias se bañaban, ¿ya? Con el pelo largo, lacio, ok, de las típicos de allá hay la etnia Pemón. sí. Entonces, el pelo cuando salían de esas cascaditas, le salía amarillo, era polvo de oro, Wow, polvo de oro. Entonces, la Guardia Nacional llegó ahí con un campamento. Entonces, bueno, yo pude poner el comisario, el cacique de esa tribu, a conversar con el comandante de la Guardia Nacional.
porque ellos acusaban que había sido un guardia nacional que por la cosa del oro habían matado a este indígena. Bueno, en fin, entonces esa comunidad están afectadas precisamente por la riqueza del oro, que no Sí. mira en comunidades indígenas que para ellos no tienen la mayor importancia, y respetan su cultura, y desde luego destruyen el medio ambiente como han destruido buena parte del territorio del Estado Bolívar en el llamado arco minero, que es un Sí. crimen ecológico de dimensiones colosales, Un responsable desastre. Maduro y sus cómplices. Y ese oro de sangre es el que sale por los caminos oscuros y luego agarran el Orinoco como autopista para salir al Atlántico y se van, dicen que a Estambul, en Turquía, Sí. donde comercian con ese oro que le ha costado la vida, el ambiente y el propio control, porque ahí están todos esos grupos guerrilleros metidos hasta los tequeteques. Mire, y la experiencia dentro, ¿con quién hizo más amistad? ¿Con quién? ¿Cómo fue? ¿Cómo era ese día a día dentro de la embajada? Mira, lo mío. Porque hablé con Claudia en estos días, con Claudia Macero, y chévere de repente estar con tus compañeros de trabajo, porque me imagino que tanto tiempo juntos se empiezan a odiar unos a otros, ¿no? Pero lograron tener esa armonía y esa fuerza como equipo. ¿Cómo fue eso? Mira, yo te puedo decir que estos hermanos de lucha se convirtieron en familiares y esto va a ser por el resto de la vida. Qué chévere. Tuvimos que hacer cada uno tareas para lo cual no estábamos preparados. Yo soy de esas generaciones que ni mi mamá dejaba que uno lavara o planchara o cosas por Sí, oficio del hogar. somos una sociedad muy machista, ¿no? Sí, sí, Todavía. sí, sí. Bueno, ahora Sí, no tanto. Los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, claro, claro. ellos se hacen todo. Pero en Sí. mi caso no. Y bueno, la primera vez que quise hacer arroz, lo puse en una olla, pero no le eché agua y parecía tú. Bueno, no, pero lo Oye, cierto es que no, tuvimos que transformar cada uno, por ejemplo, quizás tiene un toque de genialidad, Humberto Villalobos, que es el coordinador electoral, el que pudo demostrar sí. cómo montaban la trampa los socialistas de aquí y de otros países y Mm, cómo evitarla y luego cómo demostrar la victoria. Bueno, se convirtió ahí en la sede en el cocinero. Era el que cocinó. Sí. ok. Incluso hasta se hizo un pequeño huerto para tener algunos insumos, ¿no? Oye, Sí. interesante. Pero no solo eso, sino como arquitecto, como profesional de la ingeniería, Ujú. hizo todo un diseño para recoger agua. Yo le decía el hidroveto, ¿no? Es una Está cosa bien. extraordinaria. Otros se dedicaban a la parte del aseo, el barrido de las áreas. Otros nos dedicamos por ejemplo, a mí me tocaba la guardia de la madrugada, de 3 de la Ok. madrugada y en adelante. Y bueno, cada uno teníamos, pero al final conversábamos, nos contábamos anécdotas familiares, etcétera, etcétera, aspiraciones, sueños, bajo lo que digo yo, la tenue luz de una vela. Pero fue una experiencia muy, pero muy mezcla de emoción y de afecto, porque dependíamos cada uno, además que todos teníamos un sueño, ¿no? De Claro. trabajar incansablemente hasta lograr la libertad. Y quien más conversaba, quizás porque los dos éramos septuagenarios, fue con Ujú. Fernando Martínez Mótola, que Sí. a la sazón lo conocía cuando fue ministro de Transporte y Comunicaciones y luego presidente de la CanTV cuando se privatizó, cuando yo era Ok. gobernador. Pero teníamos una muy estrecha comunicación. Por eso me pegó tanto a todos. ¿Eh? Sí. Porque yo veía a Fernando que lo más Sí. importante eran su esposa, sus hijos, sus nietos, y se ponía como un muchachito cuando hablaba con la Piojito a las nietas y por Mm, teléfono, ¿no? Y claro, ahí hubo un gran desgaste físico claro. y emocional al pasar Navidades sin sus familiares, su cumpleaños, todas esas cosas, pues, ¿no? Incluso le dio 2 veces problemas de la atención,
que yo, que no sé mucho de eso, pero tenía un equipo para medir la tensión, lo pude atender, pues, ¿no? Y finalmente se fue a encontrar con su familia y al poco tiempo falleció, un derrame cerebral. Y nosotros no sabíamos nada que le había hecho la tomada de decisión de ponerse a la orden de los verdugos de Maduro, no para que fuera una cárcel, sino una negociación para poder ver a su familia, ¿no? Claro. Entonces, pero él me llamó después que salió de ahí, porque yo lo vi cuando salió con una bolsa, incluso hasta bromeé con él porque no sabía qué lo iba a hacer. Le digo, ¿qué? ¿Te vas ahí? ¿Me vas a dejar? Entonces, cosas así, pues, ¿no? Él Sí, me sí, sí. llamó antes de ir a la fiscalía, me dijo, después te explico, y en efecto lo hizo así. Y su esposa también me dijo, mira, Fernando decía que se comunicaba muy bien contigo y tenía una gran amistad. Ya, eso me pegó mucho y nosotros en todo esto le hemos hecho varios homenajes, a pesar de las mentiras que el régimen ha dicho, que sí, Claro. todas esas cosas basura que lanzaron a las calles. Él para nosotros es un héroe venezolano Sí. que con toda su preparación, su inteligencia, porque era un hombre muy capaz, egresado de la Universidad Simón Bolívar, con las mejores notas, era considerado uno de los expertos más importantes en materia de telecomunicaciones. Bueno, y entonces para mí no hay duda que es una víctima de Maduro y sus cómplices. Bueno, nombró usted a, bueno, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas en general. Yo creo que tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando ahora, ¿no? Se ha hecho todo. O sea, ha habido manifestaciones, hemos protestado por muchos años. ¿Qué piensa usted de las Fuerzas Armadas y su responsabilidad en este desastre? Bueno, ellos tienen un mandato y una responsabilidad fundamental. Es la piedra angular de la salida o de la permanencia de esta tiranía corrupta en Venezuela. Pero toda generalización es un error. Claro. Nosotros podemos exponer como pruebas fehacientes de que dentro de las Fuerzas Armadas está sembrada también el respeto por la Constitución, por las leyes y por la Venezuela libre. Cuando, por ejemplo, en las elecciones del 28 de julio, que ellos fueron parte del llamado Plan República, que estuvieron en todos los 15.000 centros electorales que hay en Venezuela, y vieron cómo Sí. el pueblo venezolano salió a votar. Incluso algunos de ellos hasta leyeron las actas a la gente. Sí. Entonces, si ellos no se hubiesen prestado a defender la voluntad soberana expresada por el pueblo venezolano, probablemente las actas esas que pudimos llevar al mundo entero como prueba de que el mundo González Urrutia ganó por una amplísima mayoría esas elecciones presidenciales, no hubiese sido posible. Es decir, ellos vieron cuál fue el mandato del pueblo, el soldado, el oficial y el de más allá. Y no solamente se dieron cuenta, sino que también colaboraron. Igualmente pasó este domingo, 25 de mayo, que se dieron cuenta que esos centros electorales estaban vacíos, que todo eso que está diciendo el aparato electoral de Maduro es mentira. Ahí no votaron las cantidades de personas que ellos dicen. Eso es toda una farsa para tratar de perpetuarse en el poder. ¿Y quiénes son los testigos de excepción de eso? Los militares. Entonces, hay derecho, en primer lugar, a exigir a las Fuerzas Armadas venezolanas el cumplimiento de su deber. El juramento que hicieron de defender la Constitución y la patria y dejar que grupos desalmados que han ocupado el territorio nacional sigan destruyendo nuestro país, como es el caso de la FARC, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, como es el caso de grupos terroristas del Medio Oriente, Hamas, Hezbollah, que están en nuestro territorio, como es el caso de los carteles de la droga, que controlan parte del territorio nacional. Ellos están en obligación, para eso fueron creados. Y yo estoy convencido de que estamos viendo el despertar de todas esas fuerzas, porque yo recuerdo, quizás por mi edad también, qué ocurrió con el muro de Berlín, ¿no?
la poderosísima Unión Soviética. Cuando nadie se esperaba, los mismos alemanes que veían de un lado el desarrollo y del otro lado la miseria, asimismo lo están viendo los soldados y los policías en Venezuela. Cómo los jefes, los de la cúpula, tienen una vida de derroche y ellos y su familia, su mamá, su hermana, su esposa, sus hijos, pasando trabajo. Entonces, esto en un momento se tiene que despertar y tumbar ese muro de Berlín y adiós con la Unión Soviética y en este caso adiós a la dictadura de Maduro, adiós a la tiranía del chavismo. Ojalá. Oye, me encantó hablar con usted. No sé, ¿tiene algún otro mensaje que quiera enviar a todos nuestros oyentes? Bueno, en primer lugar, señalar que la bautizada Operación Guacamaya, en honor a estas hermosas aves que vuelan sobre el cielo de Caracas y sobre el cielo de buena parte del territorio nacional, precisamente Bolívar, del Tamacuco. Perdón que lo interrumpa. Ahora que recuerdo, usted en una entrevista dijo que trató de entrenar las guacamayas para que le llevaran las pastillas o algo así, o mandarles un papelito. Cuénteme, entonces usted también es entrenador de aves. No. Tú sabes que estas son aves que no deben ser domesticadas ni entrenadas, porque deben ser libres, ¿no? Y ellas llegaban, mira, incluso hubo tanta conexión porque no le hacíamos daño, sino por el contrario, tratábamos con algunas semillas, etcétera, darle alimentos. Llegaban y se posaban en los hombros, en los brazos, en la mesa. Ya había eran los únicos que entraban a esa sede. Entonces, cuando no tenía las pastillas, ¿no? Más de uno me dijo, mira, utiliza las guacamayas como palomas mensajeras, ¿no? Llévale un papelito, atárselo a las patas y que te manden las medicinas. Y como ellos venían regularmente, eso era... Y eran las mismas, ¿no? Era como Sí. Yo incluso podía identificar algunas que tenían algunas señas que sabía quién eran, y unas eran más osadas que otras, otras eran más tímidas. Y son aves que son absolutamente fieles. Fíjate que ellas viajan, son parejas para toda la vida. Para toda la vida. Son monógamas absolutamente, ¿no? Cuando tú ves una guacamaya volando sola porque quedó viuda o viudo. Pero bueno, está buscando novia. o está joven y buscando novia, pero una vez que se emparejan ya es para siempre. Entonces, sí, la gente me decía, utilízala, pero no quisiera que ahora empiezan estos verdugos de Maduro a empezar a liquidar a las guacamayas también como han liquidado al pueblo venezolano. Bueno, definitivamente, luego de la salida de ustedes y la salida de Claudia antes, hay una vulnerabilidad importante en esos cuerpos represivos. No, y fíjate que... Quisiera cerrar con eso, ¿no? No sé cómo está usted de tiempo, pero... No hay problema. Fíjate que en las últimas horas han pasado acontecimientos importantes que vale la pena destacar. Por ejemplo, la salida de los familiares del gendarme argentino que fue detenido cuando vino a conocer a ver cómo estaba su esposa, su pareja y su bebé, su hijo, y está preso. Bueno, en una operación también secreta, pudieron salir del país. Es decir, para que tú veas cómo la operación Guacamaya es una operación en proceso. Luego está la reacción de meter a Provea, a meter a Médicos Sin Fronteras, a meter a las organizaciones de defensa de los derechos humanos como grupos terroristas. La aprehensión yo no quisiera dejar de mencionar a los presos políticos, a compañeros y amigos que ya cumplen 9 meses, a Viaio Pilieri, a Perkin Rocha. Últimamente detuvieron a una bióloga que fue presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, una investigadora de prestigio internacional, una mujer sana, madre de 3 hijos, Catalina Ramos, y Juan Pablo Guanipa, que es un referente de lucha tenaz por la libertad y que ha dado muestra de valentía extraordinaria. Bueno, todas estas cosas no puedo dejar de mencionarlo porque son reacciones desesperadas de este régimen. Y la última fue la amenaza que hace pocas horas hicieron contra la propia María Corina Machado y le firmaron una orden de captura. María Corina Machado, como siempre,
su valentía, su coraje, que demuestra que no solamente es una gran líder política, sino también una gran líder militar. Yo la veo, incluso hablábamos de la Fuerza Armada, que los militares y los policías dicen, esta es la comandante en jefe de la Fuerza Armada. Bueno, ella sigue en el país, no se va del país, y quiera Dios y la Virgen del Valle la proteja y no pueda andar con su captura, a pesar de la cacería humana que hay por ubicarla. Bueno, espero verlo en persona Con mucho próximamente. gusto. Será un gran placer. Y muchas gracias. Un placer haberlo. Muchas gracias a la Patilla, que se ha convertido en una plataforma informativa de primer orden. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los directivos, a los trabajadores, al trabajo de divulgación objetiva, sin miedo, que tanto valora los venezolanos, porque no hay ya medios de comunicación sin censura y sin persecución de periodistas. Muchas gracias a ustedes, más bien. Gracias de verdad. No, gracias nuevamente. Espero que nos podamos comer un casabe y una cachama pronto juntos. Oye, qué bueno. Pastel de chucho. Un pastel de chucho. Bueno, gracias otra vez y que nos veamos pronto. Un fuerte abrazo.